solamente para enmarcar un momento, nosotros hablamos de los distintos capitales y ahora tenemos que hablar del liderazgo. ¿Y qué es liderazgo? Podemos usar muchísimas definiciones. Yo voy a decir una que es, empieza por decir, quiero cambiar mi metro cuadrado. Quiero cambiar la realidad, quiero cambiar las cosas. Y cuando ese cambio es ambicioso, no lo puedo hacer solo y tengo que llamar a otros. Entonces, cambiar el metro cuadrado cuesta, cambiar muchos metros cuadrados cuesta mucho más. Y nosotros tenemos acá, y lo tuvimos a lo largo de todo el día, gente que ha cambiado muchos metros cuadrados, muchas cosas que parecían difíciles y no imposibles, y lo han cambiado. Entonces, lo que vamos a hacer primero es escuchar las historias para que ustedes sepan quiénes están acá arriba. Después vamos a escuchar unos videos que se hicieron entrevistas con distintos referentes, hablando sobre los liderazgos, qué falló en el liderazgo de la Argentina en los últimos 70 años, qué características se necesitan de un nuevo liderazgo para finalmente poder revertir esa tendencia. Son preguntas difíciles y las respuestas más aún. Y después vamos a conversar entre nosotros para tratar de, a partir de la experiencia de cada uno, qué podemos hacer para invitarlos a ustedes a sumarse de una manera renovada y más motivada todavía a seguir cambiando nuestros metros cuadrados y nuestra querida Argentina. Entonces, le voy a pedir a Eduardo primero que nos cuente su historia. ¿Cómo es? Bueno, uno primero creo que si hay algo claro, por lo menos en mi historia, de que el líder no nace, el líder se hace. En mi vida secundaria, a principio de la universidad, era un tipo bastante tranquilo y si a mis padres le preguntaban que yo iba a ser líder o a mis compañeros le preguntaban si iba a ser líder, decían no, Eduardo no va a ser líder. Pero un poco las circunstancias, y una de las circunstancias que me llevó a esto fue mi periodo universitario, que es en la década del 70, o sea, a pesar que la universidad la hice en 6 años y medio, tuve 5 presidentes de la Nación en mi vida universitaria. Eso me demostró que la Argentina no andaba muy bien. Entonces, con un grupo de amigos empezamos a decir, che, esto no, ¿qué hacemos nosotros? Entonces nos pusimos como primer deber profundizar la doctrina social de la Iglesia. Veníamos de distintos grupos católicos, entonces dijimos, che, veamos qué es la doctrina social de la Iglesia, qué dice, porque bueno, en la universidad se discutía todo, todos los valores, no había valores. Entonces empezamos eso. Y algo que me marcó muchísimo y después realmente para mí es un principio fuertísimo en la doctrina social de la Iglesia y puedo asegurar que funciona porque lo hicimos, es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad se entiende todo, se entiende la política, se entiende cómo se debe actuar hasta en la familia. O sea, el primer principio de subsidiariedad es padre-hijo. Yo ayudo a mi hijo hasta que tiene una cierta edad. Cuando él se maneja solo, ya lo tengo que dejar solo. Bueno, eso en la sociedad también tendría que ser así. La nación con la provincia con el municipio. Entonces, el organismo mayor tiene que formar o ayudar al organismo menor que se independice. Ese es el principio de subsidiariedad. Me quedó muy marcado eso, entonces empezamos a trabajar con eso. Mi primera oportunidad, generalmente, como decía Mary, por ahí las cosas vienen de una desgracia. Mi padre forma una cooperativa vitivinícola. Esa cooperativa, a través de los problemas que habíamos tenido como productores vitícolas, un viñedo chico, mediano, entonces forma una cooperativa vitivinícola, al poco tiempo tiene un infarto. Pues grande, gracias a Dios no fallece, pero tiene que dejar la actividad. Entonces yo a los 25 años tengo que entrar de secretario de la cooperativa. Yo venía con toda la cabeza cargada a principios de subsidiariedad, esto hay que moverlo todo, desde abajo, desde la sociedad se puede cambiar el país. Entonces, mi primer desafío, bueno, dijimos la providencia, como también decía Mary, los talentos, Dios me puso acá, por algo será. Por supuesto, entré fuertísimo en la cooperativa, quería cambiar todo. El presidente era de mi edad actual, digamos. Yo tenía 25 años, una fuerza con muchas ideas. Bueno, pasó ahí, por supuesto el presidente, tranquilo, me decía Sanchito, porque en ese momento era chico,
Sanchito, tranquilo Sanchito, no querían cambiar nada. Hasta que en un momento me dice, bueno, mira, te va a ir a la Federación de Cooperativas, se ha formado la FECOVITA, se ha formado la Federación de Cooperativas, anda allá. Bueno, me fui a la Federación de Cooperativas, por supuesto seguí también embromando mi cooperativa. Y en la Federación de Cooperativas era una cosa muy chiquita, teníamos una oficinita de 4x4, donde a veces no había plata para pagar el teléfono, por supuesto todos esos cargos eran honores, tanto el cargo de la cooperativa como el cargo de FECOVITA. Yo era representante de FECOVITA, bueno, salgo a los 30 años, 32 años, me nombran presidente de FECOVITA. Por supuesto, era una cosa muy chiquita, así que no tenía que tener muchos méritos para ser presidente de FECOVITA. Entonces, bueno, empiezo, presidente de FECOVITA, ahí se produce un hecho político importante en la provincia, yo no había participado en la parte partidaria para nada, candidato a gobernador Bordón, entonces va un día Bordón como candidato a visitar FECOVITA, que vuelvo a repetir, era una oficina de 4x4, la idea de FECOVITA, había muchas cooperativas vitivinícolas, había más de 30 cooperativas vitivinícolas, la idea de FECOVITA era unir a todas las cooperativas, fraccionar y comercializar en conjunto, porque cada cooperativa sola no tenía todavía fuerza suficiente para poder mejorar el precio al productor. Esto no se daba, porque las cooperativas, cada uno con su quintita, o sea, siempre juegan lo que también se dijo varias veces acá, los individualismos personales, el de aparecer, entonces si aparecía FECOVITA, la cooperativa tenía que renunciar a muchas cosas, entonces eso no crecía. En ese momento está GIOL, una empresa del Estado, una empresa vitivinícola del Estado que se había estatizado en los años 43, 44, seguía en manos del Estado, entonces había creado una crisis fuertísima en la provincia, había ya prácticamente fundido el Banco Provincial, era el tema del día en la provincia de Mendoza, qué se iba a hacer con GIOL, empresa de Estado provincial. Recordemos ese momento, presidente, todavía no viene Menem, esto es en el periodo de Alfonsín, entonces no se hablaba de transformaciones y de privatizaciones, nada. Bueno, Bordón nos pregunta a las cooperativas qué tenemos que hacer. Nosotros decíamos, mira, con GIOL lo que hay que hacer es justamente dárselo a los productores que se organizaron en cooperativas para que manejen el aspecto este. Bueno, pasó esa reunión, gana Bordón, a los 2 meses de haber ganado, antes de que asuma la gobernación, me llaman y me dicen, mira, queremos que seas presidente de FECOVITA. Yo tenía en ese momento 35 años, presidente de GIOL, perdón. Presidente de GIOL, tenía 35 años en ese momento. Bueno, yo dije, ¿pero por qué? No, porque nos gusta el proyecto de ustedes y creemos que es importante desarrollarlo. Bueno, por supuesto, llamé al Consejo de FECOVITA, le preguntamos y, bueno, las cooperativas dijeron, si es para hacer el proyecto, de acuerdo. Bueno, presidente de GIOL, empezamos a hacer el proyecto. En la provincia habría que ver las páginas de los diarios en ese momento, hay algunos mendocinos se acuerdan de la discusión que fue, de qué había que hacer con GIOL, muchos hablaban que había que desmembrarla, que había directamente cerrarla y liquidarla, lo cual quedaban 3.500 personas en la calle, porque había 3.600 empleados de GIOL, y realmente no era solución. Entonces el gobierno propone esta cosa. Después, ¿qué hicimos ahí? Principio de subsidiariedad. Empezamos alrededor de cada bodega que tenía GIOL alquilada a que los productores se organizaran y que ellos administraran la bodega, con ayuda de GIOL el primer año. Segundo año, menos ayuda y el tercer año ya GIOL no los ayudaba. Se formaron nuevas cooperativas, vuelvo a repetir, con mucha discusión política, la oposición decía que estábamos inventando cooperativas, que no iba a funcionar el sistema, que los productores no eran capaces de hacer eso. Bueno, el proceso, 4 años, se hace el proceso y para resumir eso, después sigo con la historia, hoy día, ¿qué es FECOVITA? FECOVITA hoy aglutina 5.000 productores, 29 cooperativas con 54 bodegas, porque las cooperativas por ahí tienen una más de bodegas, somos la 8ª empresa mundial de vinos, somos la primera empresa en fraccionamiento, tenemos el 30% del mercado, somos primer exportador en mosto, somos primer exportadores de vinos a granel, lo único que todavía no podemos ser primero en fraccionado, acá está
Francisco, que son los primeros Peñaflor. Bueno, pero eso, ¿quién lo hizo? 5.000 productores. Pues son todos pequeños. No es una fuerza empresaria de nivel. Con una discusión fuerte de que no iba a funcionar. Después de, esto fue en 1990, 23 años, somos la primera empresa vitivinícola del país en ventas. ¿Cuánto facturan? Estamos facturando en este momento en los 500 millones de dólares aproximadamente, 400 millones de dólares, para ser más exacto. Bueno, eso es el principio de subsidiariedad funcionando y ahí sí una cosa que se dijo muchísimo acá y que coincido 100% es la construcción del consenso. Porque el principio de subsidiariedad funciona cuando uno cree en el consenso. Porque el consenso nunca se impone, como también se dijo acá, sino que se construye. Y se tiene que construir con mucha apertura. Terminado ese proceso, el Estado sigue el peronismo, entonces el Estado me manda superintendente general de irrigación. Yo no podía volver a FECOVITA porque ya estaba toda la estructura andando. Después soy después superintendente, ministro de Ambiente y Obras Públicas, donde también, tanto en irrigación, que es la que administra la buena provincia, también aplicamos fuertemente el principio de subsidiariedad y todavía lo que hicimos nosotros con el principio de subsidiariedad todavía está funcionando. ¿Por qué? Porque confiamos en la gente, delegamos funciones que hacía el Departamento General de Irrigación en las comunidades de usuarios, se sacó una ley para eso y en este momento, después de 20 años, está funcionando y se está fortaleciendo a pesar que varias veces se quiso bajar. ¿Por qué? Porque cuando uno es funcionario público, ¿qué trata de hacer? Concentrar poder. Y ese es el error tremendo. Tiene que repartir poder. Y ese es el principio de subsidiariedad. Tengo que repartir poder. Pero al funcionario público le cuesta muchísimo repartir poder. Y repartir poder por ahí es repartir recursos, o sea, no tomar decisiones sobre los recursos. No me voy a extender mucho. Posteriormente a eso, bueno, termina el periodo acá en el radicalismo, así que a la casa, a la actividad privada nuevamente, vuelvo a la cooperativa, empecé otra vez la cooperativa vitivinícola en la mía, de ahí la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas. En el año 2014 la Federación de Cooperativas me pide que sea secretario de la federación, esto por supuesto es por elecciones, es bastante complicado el sistema electoral dentro del sistema cooperativo, pero es muy bueno, muy participativo de abajo hacia arriba. Son 4 elecciones que tenemos que pasar todos los años para ser autoridad en FECOVITA, a distintos niveles. Bueno, secretario de FECOVITA, bueno, ahí en secretario de FECOVITA empecé también. Primero no era presidente, entonces no podía hacer cambios, lo que yo quería hacer en FECOVITA. Segundo, ya tenía un sueldo, hasta ahí había trabajado en honores, ya tenía un sueldo, así que estaba ya más tranquilo, me dijo que ya estaban casados, digo, bueno, ¿qué bodrio puedo hacer? Entonces, bueno, siempre me he negado, y creo que es una enfermedad que tenemos en la sociedad actual, y quizás más en la generación mía, esto no se puede, el no se puede nuestro. Siempre no se puede. Y creo que los ejemplos de hoy día han sido muy abundantes que cuando uno quiere las cosas se pueden. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Ser candidato a gobernador. Los compañeros míos me dicen, che, no, sí, tenés que... Entonces, bueno, me presenté en la interna del justicialismo en Mendoza. Ahí me di cuenta que algunas cosas no se pueden. Me fue bastante mal, pero bueno, creo que siempre uno cuando sale esas cosas... experimenta cosas nuevas y realmente a uno lo enriquece tremendamente. Por supuesto, creo que una parte del liderazgo importante es nunca renunciar a los valores reales, porque a veces acá, muchas veces se habla en la Argentina de valores y mezclamos todo es valor. No, hay valores reales, el valor de la solidaridad, el valor de la humildad, o sea, los valores que realmente marcan a la persona. El valor de la magnanimidad, que es una virtud que la tenemos medio olvidada. La magnanimidad que es dejar el confort para salir del confort y plantearse algo mayor, plantearse algo grande. Esa es una virtud cristiana de la magnanimidad, que nos falta muchísimo a veces, porque el confort, muchachos, nos trata, nos arrastra, nos sienta en una silla y decir en el monte
cuando Cristo estaba tranquilo y los apóstoles dicen, bueno, quedémonos acá. Estamos en el Monte Tabor, estamos acá tranquilos. No, que estamos tranquilos. Hay que salir afuera. Bueno, ese de plantearnos los objetivos, aunque nos esté yendo bien y aunque estemos conformes con lo que estamos haciendo, esa es la magnanimidad y es la que necesitamos y creo que eso marca a un líder real. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario. Delfina, contanos tu historia. ¿Qué es RIL? RIL es la red de innovación local que fundé hace exactamente 5 años, como consecuencia de un montón de cosas que venían pasando antes, empezando porque yo soy del interior. Viví en Pergamino, después en Trenquelauquen, y cuando vivía en Pergamino vivía en el campo, y mi papá era miembro CREA, que lo vi por acá, Michael Dover de CREA y varios. Y yo en ese momento chiquita, no sabía mucho lo que pasaba en CREA, más que mi papá recibía una vez al año a todos sus colegas. Sabía que algo bueno pasaba porque era la única vez en el año que mi mamá hacía mousse de dulce de leche, pero hasta ahí, nada más. Después, de Trenquelauquen me fui a estudiar a Buenos Aires, Ciencias Políticas. Terminé Ciencias Políticas, hice un posgrado en Desarrollo Local, y ya con esa ida de Trenquelauquen a Buenos Aires, ya me empezó a pasar algo que le debe haber pasado a muchos de los que están acá que son del interior, y es eso que te empieza a pasar cuando te vas del interior donde tenés una vida tan linda en calidad de vida. Al que todavía no vivió en el interior están a tiempo, se los recomiendo, y el que vivió en el interior sabe exactamente de lo que estoy hablando. Y tenés esa calidad de vida, pero llegas a Buenos Aires y te das cuenta de la cantidad de oportunidades que hay. Y cuando después hice el posgrado en Desarrollo Local, que ya venía perfilando más por ese lado, y con esta idea que yo tenía de este desequilibrio territorial que tenemos en la Argentina, que tenemos esas ciudades chicas con calidad de vida increíble, pero sin oportunidades, ciudades grandes, sin calidad de vida, y acá no hace falta decir nada, todos los que estamos acá tampoco, pero pareciera que más oportunidades. Y ahí, uniendo lo de la metodología CREA, yo presenté como tesis de mi posgrado transferir la metodología CREA con intendentes y funcionarios municipales. Con esta idea, ¿no?, de querer tener ciudades donde, no importa si son grandes o chiquitas, si son una ciudad capital, en el interior del interior puedas tener calidad de vida y oportunidades para desarrollarse. Le llevé la idea a RAP, a Alan Clutterbuck, que estuvo ahí a la mañana, porque yo con RAP, que ya había participado en algunas reuniones, ya veía que eso era posible. A mí, por ahí no fueron los no de entrada, sino que yo había visto que en RAP los funcionarios trabajaban juntos, entonces le llevé la idea de hacer esto, la metodología CREA con intendentes. RAP convocó a CIPEC y le agregamos esa primer prueba piloto y ahí abrí la puerta a un mundo del que no salí nunca más. Me tienen completamente de rehén ahí adentro, que es el mundo de las ciudades, de los intendentes y del desarrollo local, porque fue increíble lo que pasó. Allá empezamos en agosto de 2012, en Tucumán, la primera reunión con metodología CREA, donde el intendente planteó un desafío, todo el resto lo ayudó a resolver, y a la reunión siguiente en Santa Fe, todos los intendentes ya venían contando todo lo que habían cambiado a partir de las recomendaciones de los colegas. Ese primer grupo salió espectacular, hicimos un segundo grupo, yo me empecé a meter cada vez más, ya no solo conocía 8 ciudades, sino que empecé a conocer a 16 y los problemas que tenían. A la par me había metido a hacer un máster en gestión de ciudades y trabajaba en Ciudad de Buenos Aires, y me empezó a pasar esto tan crudo de que me llegaba un capítulo del máster que era a distancia de una universidad de España, y que el capítulo del máster decía corredores ambientales, yo me daba vuelta. La Ciudad de Buenos Aires tenía un programa que se llamaba Corredores Ambientales y me iba a los grupos con metodología CREA en el interior y hablaban de incinerar la basura. Y me llegaba otro capítulo del máster que era Economía Creativa. Y yo me daba vuelta y la Ciudad de Buenos Aires tenía una secretaría que se llamaba Economía Creativa y en el interior estaban planteando qué hacemos con los emprendedores gastronómicos y artesanos. Y ahí es cuando, viendo también ese terreno tan virgen que tenemos en el país de 2.300 municipios sin mucho estímulo, sin mucho acompañamiento, decidió crear la red de innovación local. Y ahí empecé con esto de calidad de vida, oportunidades, a querer tener estas charlas con los intendentes. Cuando llegué me di cuenta que era una charla que yo con ellos no podía tener, porque el intendente quería hablar de otra cosa. El intendente quería hablar de que no tenía plata para pagar los sueldos a fin de mes, de que tenía totalmente desfinanciado el municipio, de que no recaudaba, de que la infraestructura era un desastre. Y ahí me sentí muy identificada, no sé si alguien lo vio, pero hace un mes más o menos, Nike sacó una campaña, un videíto, que es un equipo de fútbol femenino saliendo campeón,
Y el video dice algo así como, para cumplir el sueño de salir campeón, antes tenés que llegar a jugar la final. Para jugar la final, antes tenés que ser imparable. Para ser imparable, antes tenés que trabajar duro. Para trabajar duro, antes tenés que jugar en canchas muy difíciles. Y a mí me pasó eso, en el sentido que yo iba con el municipio y el equipo de gobierno que yo ya lo quería ver saliendo campeón, trabajando vinculación público-privada, planificación, para darme cuenta de todos los antes que teníamos que trabajar. Un intendente que tiene el municipio quebrado y desfinanciado no tiene la tranquilidad mental para pensar en un futuro. Y entonces hace 5 años que empezamos la red de innovación local, donde largamos un área muy fuerte de herramientas de gestión. Y digo, ahí tengo muchas historias para contarles, pero en herramientas de gestión, diseño de política pública. Pero el caso más lindo, y es la historia, es de Juan Fioramonte, intendente de Lobería. Hace 3 años y medio, cuando él gana, lo empezamos a acompañar en herramientas de gestión, en bajar su plan, en todo lo que él pensaba hacer. Después lo ayudamos a que sus ejes de gestión y sus objetivos, bajarlos a proyectos concretos. Y lo ayudamos a organizar todo su equipo en proyectos concretos, que imagínense que un eje de gestión era el saneamiento administrativo del municipio. En un momento de todo ese proceso tuvimos que hacer hasta un entrenamiento de liderazgo para el intendente para poder llevar adelante todo lo que implicaba. Y en diciembre de este año me llama el intendente, me pide reunión y me dice, primero quiero que sepas que el intendente de Balcarce ya sabe que yo estoy acá, con lo cual se viene un planteo regional, pero me dice, ya está, ya pasé de déficit a superávit. Ya compré, me dijo. Todo lo que vos venís a decir, herramientas de gestión, ya lo hicimos, ya compré, ahora quiero más. Y entonces estos antes era ahí, se metía a jugar la final. Y entonces yo le pregunto, bueno, vos querés más, ¿qué empresarios hay en tu localidad? No, ninguno. Y le digo, ¿quién es? Que yo tampoco lo conocía, solo lo conocía de haber googleado. ¿Quién es Fernando Mianovich? ¿Quién es el que veo que hizo Bahía de los Moros? Yo había visto Bahía de los Moros en Lobería, un emprendimiento de turismo sostenible, increíble en Lobería. Ah, sí, Fernando Mianovich, tenés razón. Y empezamos a hacer mapa de actores, juntamos 20 y los convocó a todos. A la par, el intendente de Lobería empezó a hacer un proyecto de desarrollo local haciendo un convenio con universidades y tiene 4 universidades por primera vez en Lobería. Y los convocó a estos 20 empresarios para decirles, esta es la situación, tengo este proyecto de universidad, tenemos 4 carreras y empezamos en un proceso de trabajar juntos donde nos reunimos todos los meses con este grupo público-privado. Y yo siempre le digo al intendente, yo puedo predecir todo lo que va a pasar con vos si implementás herramientas de gestión, si vos implementás un grupo público-privado, no tengo ni idea de lo que va a pasar, y es un poquito lo que está pasando ahora. Seleccionamos 7 subdesafíos con el grupo y están todos codo a codo trabajando en un desafío es el bajo nivel de matemática, otro subdesafío es la desmotivación de los chicos, otro es la poca difusión de la universidad en las escuelas, el sistema de pasantías. Y hoy el municipio se encuentra con que no tiene que salir a convencer a empresarios para hacer un programa de pasantías porque estamos absolutamente todos juntos trabajando en eso, digo. Tengo tantas historias más para contarles, cosas lindas, pero en resumen, hoy desde la Red de Innovación Local estamos acompañando a 155 intendentes en todo el país y desde, lo veía Freddy Nicholson por acá hoy a la mañana, pero desde un Libertador General San Martín en Jujuy, Luján de Cuyo Mendoza, estaba Gastón Remy también, Catriel Río Negro, provincia de Buenos Aires, desde un Saliqueló, bueno, de todo. Lindas historias. Felicitaciones, realmente, increíble. Me gustó esa idea de todos los antes que uno tiene que hacer para lograr ciertos sueños, ¿no? Y creo que en los antes está sin duda eliminar la corrupción. Y en eso, Hugo, vos tenés una historia que es muy potente, porque tenés un impacto tremendo y que, a diferencia quizás de los otros casos, no es una enorme organización, aunque sin duda el diario te da un apoyo tremendo, pero es más personal. Contanos esta historia tuya de búsqueda de la verdad. Pues hoy me preguntabas abajo cómo me presento, ¿no? Yo por ejemplo cuando estoy en alguna charla digo, hola, soy abogado y periodista, así que como soy católico, el día que me muera voy a llegar a las puertas del cielo y me van a decir nombre, Hugo Alconada Amón.
profesión, abogado y periodista. Y automáticamente San Pedro hace abajo. Por las dos. Por la duda. Lo bueno, también agrego en las charlas, es que ahí abajo están todos los que yo conozco. Y como ya estamos abajo, por lo menos ya podemos decir, ahora contámela completa. Esta es una forma de presentarme. Y la otra forma de presentarme es diciendo que soy un aficionado. De la manera jocosa, porque soy un electricista amateur, porque vivo metiendo los dedos en el enchufe y más de una vez casi salto en pedazos. Y la otra forma es como un maratonista amateur, que lo soy. Me gusta mucho correr, es una forma de desintoxicar la cabeza. Levante la mano acá quien corre distancias de 10, 21, 42. Ustedes saben de lo que hablo. Que cuando salís a correr, por ejemplo, para entrenar para una maratón, que ahora yo quiero correr, si Dios quiere, la de septiembre acá en Buenos Aires, y por ahí te toca correr un día, sábado de la mañana, 26 kilómetros. 8 de la mañana. Para lo cual te tenés que levantar a las 6 de la mañana. Para poder desayunar bien, salir a correr. Para cuando saliste a las 8, que hace un frío que pela, lo primero que preguntás, y perdón por la expresión, es ¿qué carajo estoy haciendo? Y los primeros 5 kilómetros es eso, te preguntás qué estás haciendo. ¿Y por qué lo haces? ¿Y para qué te metiste? Podrías estar calentito con tu mujer en la cama, tranquilo, pachorra, dormir un poco más. Y después el mismo ritmo te va llevando y te va limpiando la cabeza y y hay un momento en el cual no paras más. Y tenés un subidón de adrenalina, de motivación, de todo, que para cuando estás en el kilómetro 24 querés seguir. Y como tenés un plan, tenés que frenar. Y mucho del periodismo es eso. Es un ejercicio de paciencia, de templanza, de perseverancia. Sobre todo ahora que lidiamos con un ambiente muy complicado. Un ambiente en el cual lo que ahora se le denomina la grieta. Y que entonces tenés algunos periodistas que solo hablan de un lado. Entonces durante el kirchnerismo a mí solo me llamaban para hablar desde algunos canales o radios. Y ahora con el gobierno actual me llaman solo de otros canales y otras radios. Y eso termina llevando a que, según un estudio que se hizo hace un par de años, soy el periodista más insultado en Twitter de la Argentina. Yo me presento como el Roger Federer de los insultos en Twitter. Porque como a veces escribo sobre un lado y vuelan los misiles, y a veces escribo sobre el otro, vuelan los misiles, y a veces escribo en la misma nota sobre los dos lados y vuelan los misiles. Pero que por otro lado también es un servicio público. Y nuestra obligación es al menos intentar informar. Entonces, el caso Antonini para muchos era algo hasta anecdótico. Y para nosotros fue una señal de esto, hay una verdad oficial y una verdad que está allí que hay que contar. Si luego el lector no prefiere prescindir de eso, es decisión del lector. Pero nuestro trabajo es contarle lo que está allí. Y entonces en ocasiones sí ocurre que tenés investigaciones llamativas o coloridas. Participé en Wikileaks, en Panama Papers, en la investigación sobre los sobornos del Lavallato en toda América Latina. Pero por lo general las investigaciones que más nos conmueven, y estoy hablando en nombre de un equipo, son aquellas que son tocables. Entonces, cuando, por ejemplo, haces una investigación sobre el PAMI, o hacemos una investigación sobre los muertos que intentaron ocultar en La Plata, fueron más de 90, y que después, por ejemplo, te para una señora para decirte lo del hijo. Esas son las motivaciones. Y obviamente que por momentos cuesta. Me emociona un poco porque una situación muy peculiar que pasó con uno de mis chicos ahora. Cuesta, pero al mismo tiempo es ¿qué queremos dejar? Todos los que están acá tienen patrimonio para cerrar hoy.
si quisieran la mayoría, puede cerrar hoy. ¿Qué queremos dejar? Yo tengo hijos de 12, 16 y 19 años. No los tengo conectados en redes sociales, no voy a lugares públicos con ellos para protegerlos. La pregunta es esa. ¿Qué país le vamos a dejar? ¿Estamos dejando un país mejor que el que recibimos? ¿Estamos dejando un país más o menos? Y aclaro esto porque estábamos hablando afuera, ¿eh? Yo soy optimista. Yo creo que estamos mejor. Creo que todo país tiene avances y retrocesos. Yo fui corresponsal ante la Casa Blanca cuando estaba George W. Bush. Y después ganó Barack Obama. Y fue un soplo, aire fresco en Washington. Y después vino Trump. Entonces cada país tiene sus avances y retrocesos. Y este país ocurre lo mismo. Y no es que un gobierno es todo malo y el otro es todo positivo, ni viceversa. Pero el gobierno anterior, 3 de las 5 investigaciones que están ahora en juicio oral de la anterior presidenta están basadas en investigaciones mías. Y aún así yo reconozco que renovaron la Corte Suprema, sacaron la mayoría automática, que por otro lado además impulsaron la ley de matrimonio igualitario. Podés ir hoy de la mano con alguien de tu mismo género y no pasa nada. Bienvenido sea. Y de este gobierno, al fin tenemos una ley del arrepentido, una ley de responsabilidad penal empresaria, tenemos la opción de la extinción de dominio, tenemos la ley de acceso a la información pública, no tenemos el nivel de hostilidad pública que teníamos hace unos años, y cada país, cada gobierno tiene lo bueno y lo malo. Y estamos ahí. Y entonces bueno. es eso. ¿Qué le dejamos a los que están después de nosotros? Y es desde el plan más egoísta, y con esto cierro, el plan más egoísta, no hablemos de la sociedad. ¿Qué le dejamos a nuestros chicos y a los amigos de nuestros chicos? Muy Eso. bueno, muchas gracias. Silvia, la verdad que la historia tuya es conmovedora, la historia de tu hijo te transformó y gracias a eso has transformado la historia de muchísimas. Contanos. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer a ASDE, a Santiago del CED, por atreverse a traer a alguien que va a hablar de adicciones, un tema totalmente tapado, escondido, y de que nadie habla, menos las empresas. Es un tema que no se toca. Cuando se inaugura aquí Naciones Unidas para Argentina, Uruguay y Chile, venían de Estados Unidos a hablar sobre la problemática de adicciones a nivel laboral. El déficit en dinero, en trabajo, el problema de la adicción en el empleado, lo que dejaba, la pérdida que dejaba las empresas, la adicción. Sin embargo, acá no se habla del tema. Políticamente se habla de narcotráfico, se habla de prevención, y eso se diluye después. Ningún gobierno habla de asistencia en adicciones, específicamente, que es algo realmente concreto. Y esto hace 40 años que la adicción crece, crece y crece. Y se está llevando a nuestra juventud. Y ya son 3 generaciones de familias adictas. Hay abuelos, hay padres, hay hijos. Les cuento brevemente cómo empecé yo. Llamarme líder, siento vergüenza porque fue ante el dolor de mi hijo. No puedo ser una líder. Puedo ser una líder porque lo ayudé a salir. Pero líder en esto no me considero. Soy una mamá, como cualquier mamá que lucha para ver bien a su hijo y sobre todo verlo feliz, porque nunca en la vida vi un adicto feliz. Si ustedes observan a un adicto, jamás lo van a ver feliz. Está siempre triste, triste cuando consume, triste cuando quiere dejar de consumir y triste cuando dejó por miedo a recaer. Es una vida realmente muy, muy, muy difícil y está llena de jóvenes así. Hoy se habló justamente de los problemas en las escuelas,
los chicos, la escuela pública. Se habló después, Manes habló sobre la alimentación, las deficiencias cerebrales por una mala alimentación. Imagínense cómo están nuestros jóvenes y en el interior del país, sobre todo, con cantidad de suicidios en menores. Cuando vemos que esa cantidad de jóvenes y en la estadística sacada por Cedronar el año pasado, dice que la edad de inicio en adicciones son los 8 años. Que no es cierto que se empieza con alcohol y con marihuana como antes. Comienzan directamente con paco o crack, lo que le llaman ahora crack, que es un paco diluido, no es el crack verdadero, ¿no? Es otra truchada más, como el paco es cocaína trucha, le dirían. Bueno, el crack que se usa actualmente también. En este momento de debacle económico, como fue en el año 2002-2003, surgió el paco, algo barato cuando no hay dinero. En esta época surgió el crack. En las 5 villas que rodean Rosario, hace ya 4 años comenzó a dejarse el paco y a consumirse crack, porque se consume en grupo. Le llaman cocaína fumable, cascarilla, cristales. Y eso es lo que se está ahora en todas las villas y está en todas las provincias, porque hay muchas poblaciones, lugares muy pobres en este momento en el interior del país. Y los chicos consumen para no sentir hambre, como se usaba antiguamente el Poxirrán. Entonces el hambre también se combate con una adicción. Yo comencé hace muchos años, pertenezco a la Comisión Adicciones del Episcopado Argentino. Fui una elegida, una laica que entró a la Comisión Adicciones. Me siento orgullosa de haber sido elegida para estar ahí. Y comencé hace muchos años en El Salvador, hice lo que es filosofía de Oriente y Occidente, y ahí el padre Ismael Quiles enseñaba yoga. Yo me recibí de profesora de yoga y fui a hacer yoga a la primera comunidad terapéutica que había en Argentina. Era de un pastor, del pastor Novelli. Y claro, se enseñaban a respirar. En esa época se consumía nada más que cocaína y marihuana. Entonces limpiaban sus pulmones con el yoga. Y yo entré en esa comunidad terapéutica. Enseñé yoga. Luego se hizo el primer Congreso Internacional de Adicciones en Argentina, cuando comienza la democracia. Y en aquel entonces, como conocía la terminología de adicciones, las sustancias, me eligieron para ser la secretaria de ese Congreso de Adicciones. Nunca pude pensar que mi hijo iba a consumir. El diploma que me dieron como secretaria lo colgué en la pared de los dormitorios de mis hijos, para que nunca hagan eso. Bueno, pasaron los años y mi hijo menor consumía cocaína los fines de semana. Uno no tenía conocimiento de que, viste, cuando te dicen consumo problemático, y bueno, yo puedo decir que todo consumo es problemático, ¿no? No es que hay consumo problemático. En la última fiesta electrónica un chico había consumido éxtasis por primera vez y murió, y era el primer consumo. Hay otros chicos jóvenes, de niños que tienen una herencia de esquizofrenia, fuman un porro y quedan con un ataque en un psiquiátrico con una esquizofrenia que estaba en su herencia. Entonces, cuando mi hijo comienza, claro, yo lo dije en voz alta, lo dije a toda la familia. Cuando entra la droga en la familia, destruye todo, les puedo asegurar. Es muy feo. Mi hijo mayor dijo, yo acá no puedo traer una novia, yo acá no puedo traer un amigo. Y se fue a vivir solo. Mi otro hijo era técnico químico, estaba en la universidad estudiando para químico y dijo, no, dejo todo, voy a hacer psicología. Hoy es psicólogo en adicciones. Yo luché mucho con mi hijo, dejé de trabajar y me quedé en casa. Cultivaba orquídeas para no rasguñar paredes, como digo siempre. Y así lo fui sosteniendo. Lo interné compulsivamente con esposas. Lo denuncié, le puse las esposas
y lo llevaron a internar compulsivamente. Nunca fue por voluntad. Sin embargo, ese hecho, que hoy en día no se puede hacer por la ley de salud mental que hay, que se necesita la voluntad del adicto para internarse. Cuando hay menores que no quieren internarse, no se internan. Dicen, no quiero, no hay comunidades cerradas. En aquel entonces sí, se podía internar. Y gracias a eso, mi hijo salió adelante. No salió con psiquiatras, salió con neurólogos. Yo utilicé mapeos cerebrales, resonancias magnéticas y sí tenía el cerebro dañado. A los 3 años de haber dejado, tuvo muchas idas y vueltas. No salió en la primera internación, tuvo varias. Cuando sale, volvemos a hacer las resonancias magnéticas, el mapeo cerebral y su cerebro está perfecto. O sea que el cerebro se recompone, como cuando hay un derrame cerebral, que poquito a poco se va, otra parte del cerebro va ocupando lo dañado. Y así el adicto tiene oportunidad de salir adelante, pero se necesita asistencia. Cuando comenzó el PACO, en Argentina no se conocía el PACO, no se sabía. Entonces las madres salieron a la calle a gritar PACO, PACO, acá, en Uruguay, en Paraguay. Como crece el pasto, crecieron las madres que gritaban en las plazas. Y las Madres contra el PACO de Buenos Aires, las Madres contra el PACO es el único movimiento a nivel mundial que han hecho algo por las adicciones. Ningún movimiento en ningún lugar del país se ha pronunciado así masivamente, ni familiares, contra las adicciones. Es el único movimiento mundial. Cuando salen las madres, el gobierno no sabía lo que pasaba con el PACO. En el exterior hablaban que en Argentina había PACO, los medios de difusión difundían eso. Acá en Plaza de Mayo, antes de las madres del pañuelo blanco, daban vueltas a la plaza, madres con pañuelo negro por el PACO. Y bueno, ahí fue que nos empezaron a buscar, nos buscaron de Cedronar, nos buscaron del colegio de psicólogos, de los médicos, psiquiatras, para que las madres expliquemos qué era el PACO, porque no se conocía. Hoy en día creo que todos lo conocen. No hay rinconcito en el país o pueblito donde no haya PACO. Se ha diseminado en todo el país de una manera impresionante. En ese entonces, en Ciudad de Buenos Aires, que es donde surgió más fuertemente el PACO, la Villa 31, la 21-24, Zabaleta, estaba el cardenal Bergoglio en aquel entonces y la hermana Marta Peloni. Recuerdo al cardenal Bergoglio entrar a la Villa 31 y entrar llorando, porque en la puerta estaban las chicas, menores, niñas, prostituyéndose por un PACO con los camioneros. Y él entraba llorando. Pedía por favor que se haga algo. Y así fue que Marta Peloni empezó a trabajar en Cedronar, que estaba la CIDE en ese momento, con los prostíbulos y con las chicas adictas, porque lo que es prostitución y adicción va todo junto. Y se empezó a trabajar con Marta Peloni en Cedronar mismo, convenciendo a esas chicas que se las sacaba del captor que dejaran la adicción y tomaran otra vida. Bueno, así fue que, la Pastoral de Adicciones en estos 4 años ha colocado al padre Pepe Di Paola, un padre que fue amenazado en la villa por hacer la primer capilla y sostener a los adictos. Desde ese entonces hasta ahora, el trabajo que se hizo en la Comisión del Episcopado de Adicciones logró 180 lugares para asistencia a los adictos en todo el país. No es como hay otras religiones que lo hacen solo por fe. Los hogares de Cristo son con profesionales, con psicólogos, con psiquiatras, con el personal que se necesita. ¿Por qué? Porque la adicción tiene multicausales problemas. Entonces, estos centros, estos hogares de Cristo, toman al adicto para solucionarle sus múltiples causas. Hay madres, niñas embarazadas, se las sostienen en los hogares maternales, se sostienen sus hijos
que nacen disminuidos, que nacen haciendo una epilepsia por abstinencia a la droga. Hay mucha tuberculosis, muchas enfermedades venéreas, muchas cosas que el periodismo no habla, porque de esto, de las adicciones, no se habla. De esto no se promueve, no se dice, y crece en las sombras y está penetrando toda la sociedad argentina. Todos los estamentos sociales están atravesados por la droga. Las escuelas, las universidades, los trabajos. En la CGT se estuvo hablando sobre la problemática del obrero consumidor y los problemas que tienen con los accidentes, que no les cubre el seguro porque tuvo un accidente y se encontró droga. Y los seguros no cubren a la persona con adicción. Y ahí están los inconvenientes que tienen los obreros. Y el gasto que tiene una empresa con sus empleados adictos. Y entonces, yo les pido a todos ustedes, a las empresas que tienen fundaciones todas y que pueden dar un porcentaje del dinero libre de impuestos para que hagan algo para las adicciones, porque es lo que no se habla y lo que realmente se necesita. Y se va a ayudar muchísimo a las futuras generaciones que van a venir, porque están naciendo muchos niños disminuidos, muchos. Entonces, todas las empresas tienen fundaciones, todas pueden hacer un granito de arena para las adicciones y no seguir escondiendo, sino hablar el tema, levantar la voz y hablarlo, porque en toda familia tienen o un pariente, o un conocido, o un vecino, o alguien que está consumiendo. Y lo saben y se acallan, porque adicto significa no dicho. Entonces, desde lo no dicho, prospera. Y conviene a mucha gente que lava dinero, conviene a mucha gente que hacen negociados de este tipo. Entonces crece acalladamente una problemática que está destruyendo nuestra patria. Y le está esclavizando a nuestros jóvenes y está arruinando el cerebro cuando fuimos exportadores de cerebro. No solo la alimentación, la falta de estudio, sino la adicción que genera todo eso. Entonces se esclaviza. Somos pueblos esclavizados por la droga. Tenemos jóvenes esclavos de la droga. Nos tenemos que también saber que Estados Unidos es el país de mayor consumo de cocaína del mundo. Cuando terminó el apartheid, las razas negras fueron llenadas, las ciudades de razas negras llenadas de cocaína. Y así se acalló la voz de los negros y de muchas ciudades latinas. Es una manera de acallar voces, una manera de aniquilar juventud. Entonces yo creo que hay que levantar la voz, hay que gritar fuerte y hay que hacer algo para la asistencia. No nos vayamos contra el narcotráfico, a hablar del narcotráfico, vayamos a la asistencia. Porque si nosotros vamos a la asistencia es algo concreto, la asistencia es prevención también. Porque si asistimos al chico que se droga en la escuela y en el aula, estamos haciendo prevención para los compañeros que ven que hay uno que lo están asistiendo por adicción. Y eso no se hace, entonces se habla el tema. Entonces pedimos asistencia, pedimos salud, que los gobiernos nos escuchen, que los nuevos presidentes que vengan nos escuchen. En esta presidencia, gracias al pedido de la Comisión de Adicciones, se pidió la Emergencia Nacional en Adicciones. Se hizo por 2 años la Emergencia Nacional. Este año volvimos atrás con todo el dinero que se ponía en Emergencia Nacional, se fue para atrás. O sea que este año se recibió mucho menos dinero para la adicción que en los 2 años anteriores. Y como todo crece, tiene que existir la necesidad de que crezca también el dinero que se aporta para las adicciones, el trabajo que se hace en fundaciones, ONG, para las adicciones y para el bien de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Agradezco a todos. Por el testimonio, realmente. Muchas gracias. La verdad que si ustedes piensan, cada uno de ustedes, cada una de estas historias, dónde estaban parados antes de lograr ese cambio, uno diría, es imposible, es impensable. Y sin embargo,
cada uno de ustedes ha logrado una transformación importantísima. Me gustaría pedir el video que hizo el equipo de ACDE recolectando estas visiones sobre estos desafíos, estas preguntas. Nuestro país enfrenta una nueva crisis económica. Contamos con recursos naturales y humanos destacados, también con talentos individuales extraordinarios. Y si bien son esenciales, solos no alcanzan. En los últimos tiempos escuchamos críticas contra los dirigentes en general y los empresarios en particular, fundadas en casos que dejaron en evidencia falencias éticas de, al menos, una parte de nuestra dirigencia empresaria. Esta situación nos interpela como empresarios, y sobre todo como miembros de ACDE, que fue creada en circunstancias igualmente complejas por líderes que conjugaron su rol dirigencial con sus valores. ¿Qué rol tuvo la dirigencia empresaria en esta larga crisis que golpea al país? Hay varias élites responsables de cómo funciona un país. La élite política es la primero que uno piensa, la dirigencia empresarial, sindical, eclesiástica, social en general, ha aparecido ahora una que mueve los movimientos sociales. Buena parte de ellas son más afectos a reclamar por sus derechos que a reconocer sus obligaciones. La mirada ha sido siempre, a mi juicio, una mirada desde afuera, no implicándose en esto. Es fundamental cuestionar conductas pasadas de los sectores empresariales en mayor o menor grado. Obviamente hay casos individuales que escapan a esta generalización, para replantear el futuro de la Argentina. Después esa dirigencia acompañó, una parte acompañó de manera corrupta para hacer los negocios que había que pagar. Esto pasa de hace muchísimo tiempo. No hay una burguesía nacional con concepto propio, concepto de proyecto de país. Yo creo que en la Argentina no hay dirigencia empresaria. Ha habido liderazgos empresarios, pero no hay dirigencia empresaria porque creo que no hay instituciones con esquemas de gobernanza que le den la representatividad de todo el arco empresarial. ¿Qué tipo de liderazgo se necesitan en el siglo XXI? ¿Cómo se construye y quiénes pueden ser estos nuevos líderes? Yo creo que sería legítimo pedirle a las dirigencias que tomaran riesgos. Bueno, yo creo que hay características que también son comunes a las otras dirigencias. Lo primero es un tema de transparencia, ¿no? Que es algo que tiene que venir desde el orden personal y trasladarse al orden comunitario. Y sobre todo salir de cualquier contexto de corrupción. La dirigencia empresaria podría llegar a un acuerdo, convertirse en un grupo representativo, porque hoy está atomizada la dirigencia, llegar a un acuerdo de más o menos los 10 puntos básicos de un país. Una reforma impositiva es urgente en la Argentina. En primer lugar, creo que sean generosos y le dediquen tiempo a generar estas instituciones que representen a la dirigencia empresaria. Necesitamos una dirigencia colaborativa, una dirigencia que mire al mundo como su mercado y que se inserte en el mundo y quiera insertarse en el mundo, y una dirigencia que se adapte a los cambios tecnológicos. Necesitamos tener reglas claras y transparentes y que se mantengan en el tiempo, y estabilidad macroeconómica. Asumir la crisis, meterse en ella, involucrarse. No es posible desarrollarse, no es posible crecer hoy en día sin apostar fuertemente a las innovaciones tecnológicas. La Argentina no tiene salida si no hay posibilidad de consensuar en algunos grandes temas. Creo que hay dos ecosistemas que uno podría mirar. En primer lugar está el ecosistema de los emprendedores, que hoy muchos de ellos ya son empresarios. Yo creo que ellos son colaborativos, miran al mundo como su mercado, y claramente saben manejarse con nuevas tecnologías. De hecho, muchas de sus empresas están basadas en nuevas tecnologías. Yo pienso un modelo de sociedad integrador de todos. Ver cómo
enfrentamos mejor canales de diálogo y cómo buscamos consensos que estén en función del bien común. La verdad que hay muchos ejes para desarrollar, para trabajar, pero me gustaría de cada uno de ustedes que compartiera por qué creen que eso que parecía imposible, o para ustedes mismos o para todos nosotros, lo lograron hacer. ¿Qué característica personal, qué hicieron para lograrlo, Delfina? Me río porque la foto de WhatsApp de nuestro grupo de trabajo dice, como no sabían que era imposible, lo hicieron. Y en esto yo creo que lo que es necesario es esa ingenuidad, en el sentido de, o yo a veces lo llamo como una actitud un poquito más de niño. Si yo sabía todas las cosas que me iban a pasar con lo que hice, no entraba directamente. Y ahora, Federico, que lo veo acá, lo fui a ver hace un año y cuando después lo vi hace unos meses me dijo, ahora te veo mejor. Claro, porque hace un año cuando me vio yo estaba en el fondo, te quiero decir. Si yo sabía las cosas que me iban a pasar, no entraba, pero yo como que siempre entré con esa actitud más de niño de es posible y voy. Y de hecho yo la primera premisa que ignoré fue que los municipios de distintos partidos políticos podían trabajar juntos. Y la ignoré, como que la di por sentada que se podía hacer y fuimos. Y cada cosa que nos fuimos planteando siempre es con esta pregunta de, bueno, ¿y por qué no? Y ahí vamos avanzando y lo primero que nos planteamos, nosotros no teníamos ni 5 meses de organización, 6 meses de organización y nos dimos cuenta que teníamos que formar nuestro equipo en el IAE. Mirá que divague, qué locura. Digo, medio año después estábamos con un seminario en el IAE formando a nuestra gente, de hecho ahora volvemos al IAE la semana que viene, pero esta vez con intendentes y empresarios, a hablar un día y medio de vinculación público-privada. Y esa ingenuidad, si querés, digo, bueno, a veces es peligrosa, ¿no? Porque te metes de cabeza en un montón de cosas, pero esa actitud de niño, esa ingenuidad te permite no ponerte trabas de entrada y que pese muchísimo más el hacer. Eso por ahí te diría como aporte en nuestro caso. ¿Y vos crees que eso se puede aprender o lo tenés o no lo tenés? Reel atrás siempre es mucha metodología, ¿no? Entonces yo te diría que se aprende en el hacer. En el sentido de que si ustedes visualizan la imagen de cómo aprendieron a andar en bicicleta, nadie aprendió a andar en bicicleta con un PowerPoint, todos fueron y se mandaron. Y nosotros una de las cosas que hacemos cuando los equipos están preparados después de pasar de todos esos antes, hacemos grupos públicos privados en territorio. Y a veces los grupos, no sé, es difícil formarlo porque al empresario le da miedo y empieza, no, porque si yo voy entonces va a pasar, y al final es como mucho más simple, sé un poquito más de niño, o trae esto lúdico, vení, probá, jugá, o como decía Sergio Kaufman hace un rato, como que esto es un juego que es en serio, pero si no tenemos la parte de juego que te cuida de todas esas cosas negativas que pensás que vas a pasar, es imposible. Y lo que yo decía, yo traigo muchas historias como positivas, porque yo todo el tiempo me encuentro en la red con personas que siempre van un pasito más para adelante. Bueno, acá en la sala está, sabías que te iba a nombrar, está Francisco Buchara, está allá, es secretario de producción de la Municipalidad de San Nicolás, tiene 30 años, pero siempre, digo, es una persona que para él nada es imposible. Y de repente le preguntás a Fran, ¿qué estás haciendo hoy? No, me vine a juntar con Javier Goñi del coloquio de IDEA, porque le digo, ¿qué haces vos juntado con Javier Goñi? Y siempre está un pasito más adelante y es como que es una persona que nunca tiene el no se va a poder. Y si se le canta una idea, va esa idea, y hoy San Nicolás tiene una iniciativa público-privada que es increíble, tienen 70 personas trabajando en 12 subdesafíos. Así que yo combinaría esas dos cosas, animarse un poquito más sin pensar todas las cosas negativas que te van a pasar, porque si no es como muy complicado. Y después eso aprender haciendo con mucha metodología. Silvia, en tu caso, ¿qué crees que hizo esa diferencia? La diferencia está en que yo cuando vi a mi hijo mal, drogándose y sin vivir la vida, sin alegría, cuando tenía todo para ser feliz y vivir la vida como Dios manda, la verdad es muy triste.
muy triste, te quiebra. Y de ahí sacas la fuerza. ¿Y qué pasó? Después otras madres, al ver que él mejoró, se fueron conectando y fueron llegando solas. Entonces hace 20 años que estoy en esto y terminé siendo un nexo entre el territorio, la gente, las madres, las familias y el Estado. Como no hay difusión, cuando estaba Fútbol para Todos se hizo una propaganda para que se internen en Cedronar. Fue tal la cantidad de gente que cayó que se tuvo que levantar la propaganda. Por eso no hay difusión del tema, porque hay 500 pedidos por día para tratamientos en adicciones en todo el país. No están las camas. La ley de salud mental prohibió hacer nuevas comunidades terapéuticas. Entonces, hay muchas trabas. Para menores de edad no hay asistencia. Y se empieza a los 8 años hasta los 17, 18 años. Es una cantidad de menores de edad que consumen. Y en provincia de Buenos Aires no hay lugares. Los zonales de derechos humanos para menores, que es donde internan a los menores, no tienen camas, no hay lugares. Entonces, ahí fue que comenzó el nexo de las madres contra el Paco, no solo yo, otras madres también, entre la familia, contenerlas por teléfono, a dar charlas, asesorarlas de cómo tratar a un adicto, cómo hacer que el adicto diga sí, me quiero atender, y llevarlos y tener una red donde se le acerca todo lo que necesitan, un ambulatorio, un hospital de día, en la provincia, Tucumán, con la cantidad de chicos que hay, estamos internando desde acá, desde Buenos Aires, a los chicos de Tucumán. Las madres contra el Paco lo estamos haciendo. Sí, sí. ¿Y eso es necesario cambiar la ley de salud, que la mencionaste un par de veces? Sí, hay un pedido justamente de hacer una ley exclusiva de adicciones. Tenemos que hablar con Alan Clutterbuck y el equipo que estuvo a la mañana, que trabajen juntos y que por consenso la saquen. Porque realmente hay un pedido general de todo el país de que se haya una ley exclusivamente de adicciones, porque no es solo un problema de salud mental, claro, sino que es una ley específica para adicciones. Porque eso es parte de lo que tenemos que hacer, empezar a buscar las soluciones que funcionaran en un lugar y aplicarlos donde hay un problema similar. Así Bien. es. El caso tuyo, Eduardo, ¿qué crees? ¿Qué cualidades de liderazgo fuiste desarrollando, fuiste haciendo para lograr que hoy sea semejante éxito estas dobles comunidades? Mira, yo creo que me quedo mucho con lo que dijo en el video Monseñor. Me parece que hay dos factores ahí muy importantes del liderazgo. Primero, él habló de la transparencia, que es clave. Que la transparencia no es solamente la transparencia, y lo dijo Monseñor, y coincido 100%, no es solamente la transparencia a nivel público. La transparencia de los valores tiene que ser total en la misma familia. No se separa lo público de lo privado. Cuando la gente que uno está alrededor pide que haya presentación, que haya valores en tu familia, en tu vida privada y en tu vida pública. No se puede separar porque como personas somos uno. Creo que eso es muy importante. Y lo otro, que también es el centro y juicio de este encuentro, es el consenso. Quiero dar rápidamente un caso, el caso de la vitivinicultura. Nosotros veníamos en los 80 peleados tremendamente, en los 90 la viticultura, los productores por un lado, las bodegas por otro lado, pero peleados mal, que no nos podíamos juntar porque nos insultábamos personalmente. En el año 2000 dijimos, che, ¿qué pasa si empezamos a ver qué vitivinicultura queremos en el 2020? Nos falta un año. ¿Qué viticultura queremos en el 2020? Cuando pusimos el objetivo a largo plazo, nos dimos cuenta que empezábamos a coincidir casi en todo. O sea, cuando entrábamos a la coyuntura nos enfrentábamos a muerte. Ahora, cuando nosotros nos poníamos el objetivo más a largo plazo y decíamos qué vitivinicultura queremos en el 2020, ahí nos poníamos de acuerdo. Ahí empezamos a construir un plan estratégico vitivinícola con todas las entidades vitivinícolas, prácticamente el 90% de las entidades vitivinícolas, bodegas grandes, bodegas chicas, bodegas extranjeras, productores chicos, productores grandes, y se logra el plan estratégico vitivinícola, se logra, como dijeron en el tema informático, se logra una ley nacional que la propusimos el sector, poniendo el plan estratégico vitivinícola y creando la Corporación Vitivinícola Argentina por ley, donde también hubo voto unánime, tanto en diputados como
en senadores, y de ahí empezamos a trabajar toda la actividad en conjunto con un plan estratégico visto al 2020. Funciona totalmente, por ahí nos peleamos un poco, porque es parte del consenso también, porque si todos pensamos lo mismo, como se dijo, también no hay consenso. Pero cuando empezamos a poner cada uno y nos sentamos en una mesa, no solamente la actividad privada, Estado provincial y Estado nacional, porque la COVIAR está, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional y todas las entidades vitivinícolas. Ayuda muchísimo el consenso para empezar a construir. Y muchas veces hay más coincidencia que disidencia. Esa idea es interesante, digamos, no se puede alcanzar el consenso si no partimos del disenso, es decir, de ideas, pensamientos, reflexiones diferentes, pero a partir de ahí hay que aplicarle escucha, empatía, Totalmente. construcción de confianza. Por lo tanto, el consenso es una construcción en el tiempo, con interlocutores, con un objetivo a largo plazo. Y siempre hay que seguirlo construyendo. Perfecto. Hugo, ¿qué pensás que tu liderazgo, ese liderazgo de buscar la verdad, tiene? ¿Qué te costó? ¿Cuál fue tu desafío? A ver, el desafío a menudo es ir a contracorriente. Entonces, en la época del 54% yo levantaba el dedito. Y ahora en la época de la marea amarilla, otra vez levantar el dedito. Y a menudo, al ser contracorriente, implica que, por ejemplo, durante los 7 años posteriores a que volví de los Estados Unidos, me llamaron a declarar a tribunales 4 veces. Y desde que cambió el gobierno ya voy 49. En primera instancia, segunda instancia, instancia oral, y ya han usado mis investigaciones para tanto procesamientos como condenas, embargos y decomisos. Y ya tengo 3 citaciones más. Así que es un proceso. Pero déjame tomar un punto, ¿no? Que vos decís, ¿de dónde nace? Y yo creo que hay una combinación. El ejemplo de mis padres, y yo creo que en muchos casos nos pasa lo mismo. Creo que también es el ejemplo y la presión de los pares. Hay un momento en el cual ya no podés parar. Y lo digo en el sentido positivo. Lo digo que cuando, por ejemplo, vuelan los tortazos y vos decís, bueno, listo, dame el banquito que me quiero sentar un minuto, dame una Gatorade, déjame descansar, y vos tenés a alguien que tal y dice, no, ahora vamos. Entonces eso también te empuja. Y también, insisto con ese punto, ¿no? Las nuevas generaciones, los que vienen después. Entonces, coincido con Delphi, que uno aprende a andar en bici, andando. Y Ringo Buenavena te decía que el peine es la experiencia es el peine que te da la vida cuando ya te quedaste pelado. Sí, pero también tu obligación es explicárselo al que viene atrás. Entonces, ahora a mí me toca, aprendí de grandes maestros, monstruos, del periodismo argentino, colombiano, brasileño, norteamericano, de sentarme con ellos, tipos que ganaron el Pulitzer, que se sentaron a entrenarme. Y hoy me toca a mí, y vengo a dar un taller para periodistas en Bahía Blanca, estuve en El Salvador, 3 terremotos en un día, mientras yo daba, se me movía la pantalla del Power. La primera vez que se me movía, yo dije, ¿qué pasó acá? Y uno que estaba ahí dice, esto es un terremoto. Todo el mundo afuera. Y yo cuando dije, bueno, listo, se terminó, los periodistas me decían, terminó el terremoto, vamos adentro. 3 veces salimos y entramos. Ya la tercera terminamos diciendo, muchacho. Pero ese mismo motor te va empujando, Delphi. ¿A vos te pasa que cuando decís, hoy me la tomo tranqui y te llama un nuevo intendente? A vos te llama una nueva cooperativa, a vos te llama una nueva mamá, y dale, y vamos, y vamos. Y ya hay un momento en el cual ese aliciente, yo creo que te lleva a moverte. Y cierro con esto. En cada uno de nuestros campos, hasta cierto punto, el recetario ya está. Si aprendés a andar en bici andando, pero la bici está, no le pones ruedas triangulares. Si querés hacer, por ejemplo, lucha contra la corrupción, el manual ya está. Se sabe en todo el mundo. Necesitas la figura del arrepentido. En Argentina no la teníamos. Servía para, por ejemplo, delitos, trata de personas, tráfico de personas,
Narcotráfico, secuestros express, secuestros extorsivos. Había 6, 7 figuras penales para las cuales regían. No para el delito contra la administración pública. ¿Qué pasó? ¿Se les escapó? No, claramente no la querían. Entonces, el recetario está. El punto es, ¿lo queremos aplicar o no lo queremos aplicar? Y doy un ejemplo concreto. Para la figura del arrepentido y la responsabilidad penal empresaria, los principales lobistas en contra de las dos leyes en el Congreso fueron los empresarios. Te lo cuentan los diputados y senadores que recibían a los lobistas empresarios pidiendo que, por ejemplo, a la ley de responsabilidad empresaria le quitaran las garras y los colmillos. Entonces, el recetario está. ¿Querés hacer milanesas con papas fritas? Se hace con unos determinados ingredientes, no con otros. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Y la verdad que yo creo que el día solo hubiera alcanzado la mitad de los objetivos si ahora no nos sentamos cada uno, y ahora voy a hacer un silencio incómodo, para escribir en un papelito o en su celular qué 3 cosas van a hacer desde hoy para cambiar. Porque están todos inspirados, están todos cambiados, pero si no se pone en la agenda, no vamos a cambiar. Me decía Hugo antes de subir, yo siento que estamos ahí. ¿Cómo era la expresión? Que estamos en el punto de inflexión. Que estamos en el punto de inflexión. Esa sensación la tenemos muchos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en el punto de inflexión? Porque todo país, como decía antes, tiene avances y retrocesos. Pero, por ejemplo, en este tipo de procesos es como ir colocando ladrillos en una pared. Hay un momento en que la pared esa que vos desarrollaste para mejorar una sociedad, tu comunidad, tu barrio, lo que sea, la pared es petiza y la podés pasar por arriba. Ahora, si seguís metiéndole ladrillos positivos, hay un momento en el cual es una medianera, no la pasás ni saltando. Y todos somos buenos, pero cuando tenemos una estructura, una pared, una columna, algo que te permite apoyarte y seguir para adelante, no hay vuelta atrás. Esas columnas están. Acá arriba hay 4 pilares. Pero, ¿qué vamos a hacer? Cada uno, y lo digo ahora, doy 2 minutos para que escriban 2 cosas que van a hacer para cambiar. Hoy a la mañana, creo que fue Gabriel Sanchezini, que en un momento dado dijo, la clase media se fue de la discusión, se fue del debate. Ahí también Roberto decía, no hay dirigencia en la Argentina. Y a veces me gusta la imagen de, hay 2 formas de participar de un partido de fútbol. Desde la tribuna, ayer fuimos todos, donde todo parece fácil, donde todos los errores, mirá cómo se pifió ese gol olímpico, mirá, estaba solo, tendría que haberse dado vuelta, todos tenemos recetas. Y hay otra forma de vivir un partido de fútbol que es bajando a la cancha y entrando a la cancha. Y los errores tienen otra mirada. Uno trata, se cae, se levanta. El compañero se cae, se levanta, la patea a la tribuna. Vamos, seguimos, arrancamos de vuelta. Y yo creo que la dirigencia argentina tiene que bajar a la cancha, dejar de mirar desde la tribuna. Tenemos que ser protagonistas. Y para ser protagonistas hace falta un sueño compartido, hace falta una pasión. A mí me gusta pensar el liderazgo desde cambiar nuestro metro cuadrado, pero encendiendo el corazón. Si no nos encendemos el corazón, no podemos atraer a las otras personas que necesitamos para el cambio y entonces no podemos cambiar. Y acá hay 4 ejemplos a lo largo del día, gente que tiene el corazón encendido, por eso nos transforman. El 90% de las personas no tiene una pasión tan clara como aquí. No importa, busquen a alguien que la tengan y colaboren. Métanse en la cancha para cambiar nuestra querida Argentina, nuestro querido país. Yo creo, como decía Hugo, soy optimista porque creo que hay cosas que ya han cambiado y que no hay vuelta atrás. Pero si son 1 o 2 que las hacen, son héroes o mártires. En cambio, si somos 1000, si somos 10.000, tenemos que ser normales, pero con convicción, con trabajo, con acción. Sueños compartidos
y acciones para llevarlos adelante. Me gustaría despedir entonces a estos testimonios con un fuertísimo aplauso.